para hoy es Priscila y Aquila. Es el tema que tenemos para hoy y nos vamos a dar cuenta pues de que este pues es un matrimonio que aparece en las escrituras y que la verdad que tiene para nosotros un mensaje bien interesante respecto de lo que el matrimonio, de lo que la vida matrimonial significa. Y vamos a ver pues de que a pesar de que las citas son pocas, pero la verdad de que el mensaje es bien importante. Entonces, mire, lo primero que debemos de ver, por ejemplo, es las consideraciones bíblicas acerca del matrimonio. O sea, qué es lo que las escrituras nos hablan acerca de esa situación. Y para eso, pues lo primero que vamos a hacer, vamos a ver algunos que otros versículos que nos hablan acerca de eso. Veamos, por ejemplo, hermano Giovanni, si nos lee, por favor, la cita que acabamos de poner. Ahí está en pantalla. Es de Hebreos 13:4. Amén. ¿Me escucha, pastor? Sí. Sí, sí, claro, sí se le oye bien. Ok. Dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y en el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Correcto. Entonces vea que una de las primeras cosas que nos enseñan las escrituras, que es el hecho de que, mire, Dios prácticamente da su bendición y da su protección respecto de la vida matrimonial. Entonces, por esa razón es de que primero dice, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, el matrimonio, dice, debe de ser honroso en todo, dice, y el hecho sin mancilla, o sea, respecto a la cuestión esa del no adulterio. Y menciona que dice que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, por aquello de que a veces hay personas que dicen, solo Dios me puede juzgar, y yo digo, no te quepa la menor duda que así será, ¿va? Que solo Dios te puede juzgar y cuando Dios te juzgue te va a hacer pedazos, ¿va? Así que eso, cuando alguien se pone en ese plano así de que solo Dios puede juzgarme, estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿va? No tengo ninguna duda al respecto. Ahora mire, por ejemplo, otra cosa que dice la Escritura respecto del matrimonio. Hermana María Julia, si nos ayuda con esa cita de Génesis 2:4, por favor. Ahorita. Génesis 2:4. Así es. Estos son los orígenes de los cielos No, Génesis y dos de la cuatro. tierra. El 2:4. Génesis 2:4, sí, Génesis dos No, cuatro. no, ahí está Ah, pero que empezando. estaba, Sí, estaba. sí, sí, solo que la versión que tenía. Estos son los orígenes de los cielos y de la No, tierra cuando es fueron que creados. cuando dice que deja el hombre a padre y madre. Ah, pero ese no es 2:4. Ah, espéreme, entonces que yo me he equivocado en la cita. Yo me he equivocado en la cita, entonces ha de ser entonces el 2:21, creo yo. Sí, entonces la cita es la que está mala. Veamos por favor si es el 2:21. Entonces, 2:21, entonces Jehová, Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán. No, Mm, sería la parte donde dice que dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Es el 2 que es. ahorita le busco. 2:24 es, pastor. 2:24. Pues yo he puesto 2:4, pero es 2:24. Solo le faltaba el 4. Sí, Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. correcto. Entonces vea una situación al respecto. Primero tenemos el hecho de que hay una bendición de Dios para el matrimonio y la otra cosa pues de que también ha sido instituido por Dios. Y fíjese que esto es bien importante por lo siguiente, porque a veces, por ejemplo, hay quienes tratan de defender la poligamia en la Biblia, ¿va? Como queriendo decir, mire, y por ejemplo, que Abraham tenía a Sara y Agar, que el rey David tenía el montón de mujeres, el rey Salomón ni se diga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajo ese argumento, yo he escuchado a veces hay quienes que dicen la poligamia era permitida en el Antiguo Testamento. O sea, como que Dios la había instituido. Y no es que Dios la había instituido, sino que a veces esta gente lo hacía, pero una de las cosas que nosotros notamos es lo siguiente, es el hecho de que prácticamente no hay ni un caso, ni un solo caso en las escrituras de poligamia que haya funcionado. Ninguno. ¿Verdad? Usted ve que, por ejemplo, todos los casos de poligamia, que si era Abraham con sus dos esposas, peleaban, que Jacob con sus esposas peleaban. O sea, todos los que nosotros vemos en las escrituras que tuvieron varias mujeres siempre peleaban. Dígame, hermano Giovanni, perdón. A ver, Una pregunta, pastor. dígame. Y cuando dice que
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Se refiere a que se tiene que separar, digamos, del lugar donde viven, o a qué se refiere. Porque si vemos, o sea, la pregunta me surge porque todos los hijos de Jacob, o sea, vivieron con él hasta que él murió, ¿verdad? Sí, claro, sí, claro. O sea, esa es la Y pregunta. sí, fíjese de que tal vez este versículo lo que deja entrever es de que lo deseable pues es de que cada quien viva en su casa, ¿va? Es lo deseable. Usted ve, por ejemplo, en el caso de Job, por ejemplo, que él tenía 7 hijos y 3 hijas, y en el caso de los ya casados se ve que cada uno tenía su propia casa. ¿Verdad? Y es por aquí, y la escritura, pues en este aspecto es bien sabia por aquello de que el casado casa quiere, ¿va? Se da aquella situación de que habiendo dos mujeres en una casa, las dos quieren mandar y es bien complicado, ¿no? Entonces es por esa razón de que, digámosle así, como una manera de poder tener, digámosle así, cierta armonía o que el matrimonio marche lo mejor posible, lo ideal, lo ideal es que vivan aparte. Ahora, claro que usted dice, mire, y que por ejemplo que los pueden ir a ver los fines de semana, o que por ejemplo que pueden salir a pasear juntos, o que pueden ir a la iglesia juntos. No, eso no tiene nada que ver, ¿va? Sino la cuestión esa de ya cómo desarrollar su vida de familia. Porque también, fíjese que también esta es otra cosa que es bien curiosa. Es el hecho de que a veces hay quienes, por ejemplo, cuando tienen problemas en su casa, lo primero que hacen es ir a contarle a los papás, ¿va? Ya sea al papá o a la mamá, ¿va? Cuando una de las cosas que se debería procurar es el hecho de que, bueno, y que ya hemos hecho el hogar, pues tratar de resolver las cosas nosotros solitos, pues. Ahora que si en algún momento a veces los suegros pueden ayudar, usted se fija, por ejemplo, y veíamos la semana pasada, el caso es de que cómo fue que Jetro cuidó a los hijos de Moisés mientras él andaba liberando al pueblo de Israel de Egipto, ¿va? O sea, ese tipo de cosas no quiere decir que no pueden ocurrir y que no deban ocurrir. Pero lo que estamos hablando, si me estoy restregando los ojos, es porque aquí está haciendo bastante calor y viera cómo estoy sudando. Entonces le decía de que, por ejemplo, lo deseable pues es de que pudieran hacer su vida aparte, porque una de las cosas que hace pues es que el matrimonio se pueda consolidar, que pueda haber más confianza, pero cuando se está en casa ajena pues a la hora de las horas, eso como que no deja de ser piedra de tropiezo, pues. Entonces por esa razón es de que las escrituras hacen esa salvedad. Seguramente pues en el caso de los hijos de Jacob no es que todos vivían en la misma casa, porque a ver de que Jacob tenía mucho dinero. Así que o vivían en casas separadas o en un lugar lo suficientemente grande como para que hubiera cierta clase de privacidad. Entonces, ese es el punto que las escrituras defienden, ¿no? Cuando dice dejará el hombre a padre y madre, es la cuestión esa de tratar de mantener esa independencia. Pero no por eso quiere decir, por ejemplo, como le repito, que no se puedan visitar o que a veces, por ejemplo, situaciones que a veces se han dado, de que cuando este futuro matrimonio está en dificultades económicas, a veces los papás de ambos ayudan, pues. O sea, todo ese tipo de cosas no es que no se pueden hacer. Claro que se pueden hacer, pero ya para desarrollar, digamos, para la consolidación de la pareja, en la medida de lo posible, es mejor que vivan solitos. Es lo mejor, es lo más deseable. Entonces, por eso es que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, y se unirá a su mujer. Entonces, esas son las dos situaciones que se pueden dar, y por eso es de que las escrituras dicen, no, mire, lo mejor es hacer eso, lo mejor. Ahora fíjese que tal vez vamos a ver brevemente, esto es introductorio, ¿no? Esto es introductorio para empezar a hablar acerca de Priscila y Aquila, que es nuestro tema de hoy. Pero fíjese de que antes de hablar acerca de Priscila y Aquila, vamos a ver un caso que en las escrituras es bien curioso, y es el de la mujer cusita. Hermano Jaime Rivas, se nos ayuda por favor con número 12.1, por favor. Número 12.1. Con gusto, pastor. Dice la palabra de Dios, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Correcto. Fíjese que este pasaje de la mujer cusita ha dado mucho de qué hablar por aquello de que, mire, más de alguien se echa la Porque hay garantía. campeonada. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Hola, hola. Creo que había dejado el audio abierto. Ah, vale. Bueno, entonces, pero yo creo que se va a animar en todo caso a hacer la pregunta después de este planteamiento que voy a hacer. Mire, lo que pasa es esto. Más de alguien, inclusive más de alguno que otro pastor, se ha echado la aventura de decir, mire,
Moisés tenía otra mujer. Y cuando María y Aarón criticaron a Moisés porque tenía otra mujer, el Señor, dicen ellos, fíjese bien, el Señor, en lugar de castigar a Moisés, reprendió a Aarón y María por haber hablado en contra del siervo de Dios. ¿Va? O sea, se oye bien interesante como queriendo decir, mire, los pastores sí podemos ser adúlteros y no pasa nada. ¿Va? No sé quiénes han escuchado esa explicación o cuando vienen a este pasaje, ¿qué comentario le viene al respecto? Este de la mujer cusita. ¿Alguien quiere opinar al respecto? Veamos. Pues Alguien que fíjese, sea... pastor, que a nosotros nos habían dicho que era otra mujer la que le había agarrado, ¿verdad? Ajá, Ajá, que era otra mujer aparte de Séfora que él había tomado. Eso ajá. nos habían estado diciendo nosotros. Bueno, Vaya. en una clase nos la dijeron. Sí, no, y le digo, y esa es una opinión muy difundida. Esa es una opinión muy difundida, aquello de que efectivamente, según dice este punto de vista, que lo que Moisés tenía era que tenía otra mujer, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver, o por lo menos, bueno, antes de decirle, veamos, alguien más que nos quiera opinar al respecto sobre qué opinión le ha merecido cuando ha escuchado hablar acerca de la mujer cusita, de que qué es lo que piensa. Veamos, anímese para efecto de que no es que nos vamos a agarrar a golpes, ¿va? Sino que por lo menos que vamos a tener esa idea de, mire, ¿y qué fue lo que sucede ahí? Ya el hermano Giovanni nos dice, mire, les habían dicho que sí, efectivamente era otra mujer. Yo así he escuchado, le diré, yo he escuchado a alguno que otro pastor decir que efectivamente Moisés tenía otra mujer, ¿verdad? Y que a eso es a lo que se refiere. Veamos, a alguien más que nos quiera Pastor, opinar. Dígame. yo creería que sucede lo que usted nos menciona o nos mencionan también otros maestros, que hay pastores que sacan de contexto el texto que están utilizando. Entonces, más que todo es lo que usted nos ha enseñado, pues, o sea, principios de contexto y todo eso. O sea, hay que, antes de hablar algo que no está basado en la palabra de Dios y terminar hablando herejías, pues mejor cerciorarse pues de lo que se está diciendo, porque hay quienes, me imagino que con una doble intención, pues se dedican a utilizar este tipo de pasajes o de versículos a favor de ellos, pues, o de alguien más de la congregación. Ajá, porque Pensaría vaya, yo que a, ve- probablemente. a veces se da la situación de que vaya, por ejemplo, supóngase que es un pastor que está en adulterio, por ejemplo, o que es un pastor que tiene un divorcio, y le digo este pasaje, así como lo interpretan, le queda pero bien al pelo, ¿va? Le queda pero bien al pelo. Y a veces, por ejemplo, la congregación, ya sea por respeto, o por amor al pastor, o por lo que usted quiera, pues no dice nada. Y está bien en ese sentido que respeten a su pastor. Eso yo no lo voy a discutir. Ahora, tal vez la parte y lo que sí les quiero plantear es lo siguiente. Hay otra interpretación. Por lo menos se la voy a mencionar para que usted la conozca, ¿verdad? Que ese tal vez va a ser el punto importante. Y la otra interpretación es esta, miren. La otra interpretación es esta. Esto que le estoy poniendo acá está en un libro que se llama Comentario Exegético y Explicativo de la Biblia. Y dice, Arabia, dice, era llamada generalmente en las escrituras la tierra de Cus, porque sus habitantes eran descendientes de aquel hijo de Cam, y generalmente era considerada una raza vil y despreciable. La ocasión de este ataque sedicioso de parte de Miriam, o María, como le dice la Reina Valera, y Aarón contra Moisés, fue la del gran cambio hecho en el gobierno por adopción de los 70 ancianos. Y mire, y aquí está la parte interesante. Y su irritante desprecio de la esposa de él, quien era con toda probabilidad Séfora, y no una segunda esposa con quien él se hubiera casado recientemente. Entonces el asunto es de que Moisés muy diplomáticamente, en lugar de decir, mire, mi esposa, ¿qué es lo que dice? Dice la mujer cusita, porque recuerde de que Séfora, ¿de dónde era? Era de Madián. Séfora era de Madián y que su suegro Jetro era precisamente sacerdote en Madián en lo que hoy es Arabia. Entonces, por eso es de que hay quienes dicen, no, mire, no confundamos, pues, no confundamos, no es que Moisés tenía otra mujer, sino que la crítica se dio de que por qué razón su esposa era Séfora, que no era judía, sino que era una mujer descendiente de Cus.
Ahí era donde estaba la crítica. ¿Qué le parece? Pastor Jaime, buenas Dígame. noches. Buenas noches. Sí, también yo he escuchado dos posturas, ¿verdad? Ujú, Una de que obviamente Séfora ya había fallecido, porque a ujú, esas alturas Moisés tenía como 81 años y que pues había tomado a Cusita como mujer. Esa es una postura. ujú, Y la otra es que tiene relación con lo que usted está hablando, que Yetro, que era el suegro, ¿verdad? Era de Madián, pero en realidad era de Etiopía. Y se ujú. había él regresado a Etiopía y por eso es que se menciona a Séfora como la mujer cusita. Pero como le repito, son dos posturas que yo he leído, ¿verdad? Ujú. No, pero vamos al asunto de que dependiendo qué es lo que yo quiero justificar, como que suena bien atractivo, no aquello de decir, ah, no, mire, si yo estoy, por ejemplo, en adulterio, o si yo, por ejemplo, estoy en una situación de divorcio, ¿qué voy a hacer? Ah, mire, voy a interpretar este pasaje diciendo de que la mujer cusita era otra mujer y de que Dios defendió al siervo Moisés de las acusaciones que le hacían del adulterio. Pero ¿qué es lo que sucede? Vea de que no es la única interpretación, pues. Supóngase, supóngase de que sí Séfora había muerto, pero entonces no es adulterio, porque entonces ya él ya era viudo y se podía casar con otra Es persona, correcto, es ¿verdad? correcto. Entonces, si ese fuera el caso, si ese fuera el caso, entonces él no estaría cometiendo adulterio, sino que lo Y, que sería un viudo que se está casando con otra mujer. y los que o sea, los que quieren sacar como que él estaba en adulterio, definitivamente no podría el Señor haberle otorgado todo ese privilegio y ese respaldo estando él en esa posición, ¿verdad? Claro que no, claro que Claro no. que, ajá, Bueno, entonces, ya que usted menciona eso, con que le iba a matar un hijo porque no estaba circuncidado, ujú, ¿verdad? Porque en el capítulo 3 4 creo yo, está el caso de que cuando ellos iban para Egipto, dice que el ángel de Jehová salió queriendo matar a uno de los hijos de Moisés. Y entonces Séfora lo que hizo fue que, Séfora la pensó, dice que lo que hizo en el momento fue que lo circuncidó y lo tiró a los pies del ángel. Vaya, ya está. Entonces se ve esa situación de que por una parte ¿cómo era que le iba a pedir la circuncisión como señal antes de ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto? Y por el otro lado iba a estar aquí de que, ah, no, sí podés tener otra mujer, va, no hay ningún problema. Definitivamente que no, va. Entonces una de las cosas que Dios iba tratando de ver era primeramente el testimonio de la persona que estaba mandando, pues. sí, si Ese no es hubiera un contraste o una contradicción de parte de Dios, ¿verdad? Ujú, ujú. Entonces, ese es un punto bien interesante. Mire, la cuestión esa de cómo es de que, ¿cómo se llama? Que Dios lo que estaba haciendo era velar por su pacto. Fíjese que en ese caso, por ejemplo, cuando el ángel de Jehová sale para matar al hijo, una de las cosas como que era un poco, digamos, el comentario que se da es ¿cómo es posible que él les iba a hablar acerca del Dios del pacto y si su propio hijo no estaba cumpliendo el pacto? Entonces Séfora en ese aspecto se ve que tuvo el suficiente alcance y dijo, ah, no, digo, lo voy a circuncidar ya, y lo tiró a los pies del ángel, vaya, ya está, ya lo circuncidé. Y entonces el ángel ya no hizo el intento de matarlo. Entonces por eso es de que está esa situación ahí. Luego fíjese que, por ejemplo, ahora sí vamos a comenzar a hablar acerca ¿cómo se llama? De nuestra pareja de hoy, que es Priscila y Aquila. Fíjese de que estas Pastor, personitas, dígame, hola, disculpe, fíjese que yo tengo una aplicación que es de John MacArthur ¿y qué y dice? dice lo siguiente, se lo Ujú. leo textual. A ver. Cusita dice, Etiopía, al sur de Egipto, estaba ocupada por los descendientes de Cus, primogénito de Cam, y hace referencia a que eso se está comprobado en Génesis 10, del 6 al 7. Ujú, correcto. Aunque este término cusita pudiera haberse usado tocante a Séfora, la primera esposa de Moisés, parece más probable que Moisés volviera a casarse después de la muerte de Séfora. Ujú, Su boda con la mujer etíope había tenido lugar recientemente y dio pretexto para el ataque de parte de María y Aarón. Por cuanto María aparece mencionada en primer lugar, ella debió ser la instigadora del ataque contra Moisés. El hermano y la hermana de Moisés se opusieron a su liderato. La ocasión para ello fue cuando los ancianos profetizaron.
pusieron en tela de juicio la posición de Moisés como portavoz de Dios para Israel. Correcto. Básicamente hace como una fusión de los dos comentarios que mencionó el hermano que participó anteriormente. Pero vea qué diferencia es, pero vea qué diferencia es a decir, es un hombre viudo que se casa con otra mujer, a decir estando vivo Séfora, que es como que es lo que a veces algunos pastores pretenden decir, de que estando viva Séfora, Moisés tenía otra mujer y que Dios defendió eso. ¿Verdad que son dos cosas bien diferentes? ¿Verdad? Porque inclusive así como lo plantea MacArthur, supongamos que Séfora había muerto, no era que él tenía otra mujer como algunos sujetos pretenden, pues. Porque lo que pretenden algunos es decir, mire, entonces lo que sucedía era de que Moisés tenía a Séfora, tenía a la otra mujer, estando las dos vivas, y cuando ellos lo quisieron criticar como era el siervo de Dios, entonces Dios defendió a Moisés y no hubo castigo sobre él. ¿Va? Dígame, hermano Mario, perdón. Hola. Y se basan, pastor, en decir eso porque no hay registro anterior de la muerte de Séfora. Pero fíjese que también inclusive el que no haya registro también como que nos da pie para no andar para no andar aventurando en ese sentido de poder decir de que como, vaya, digamos, prácticamente el que no mencione su muerte no puede abonar para ninguno de los dos lados, pues. Vaya, en el sentido de decir, pues mire, como no habla acerca de su muerte, entonces estaba viva. No lo podemos saber, pues. No lo podemos saber. Entonces, por eso es de que está también esa otra opinión que dice de que en realidad el problema no era que él hubiera tomado otra mujer, sino que el asunto era de que Séfora, siendo descendiente tanto los etíopes como los madianitas, que venían de la misma rama, entonces la crítica estaba, y acuérdese también, por ejemplo, que está la otra situación de que, por ejemplo, quien le dio el consejo de poner a los ancianos, ¿quién fue? Jetro. Entonces, como que ya venía aquella situación. Bueno, el suegro primero ha dicho que se pongan los jefes, el tema que veíamos la clase pasada. Jetro dijo que se pusieran los jueces y ahora resulta de que está esta mujer todavía, no, hombre. Entonces, eso fue lo que a Aarón y a María no les cuadró. Pastor, Pero, sí, dígame. Hola. otra tal vez argumento para abonar al tema es general, si se revisa todos los personajes bíblicos que tuvieron más de una esposa, casi siempre abordan temas de conflicto entre ellas, que se pelean. No es que casi siempre y no que siempre. Siempre. Entonces, si realmente hubiera pasado una bigamia en el caso de seguro hubiera mencionado, mira, se agarraron del pelo, o, o- Sí, y eso sí. tampoco lo menciona, ¿verdad? Ujú. No, y fíjese que quizás porque este se conectó un poquito después, pero por ejemplo estábamos viendo esa situación que pasaba. Sara y Agar peleaban. Ana y Penina, las esposas que tenía digamos, en lo de Samuel, peleaban. O sea, las esposas de David, los hijos eran una sola matazón. Entonces, las de Salomón lo desviaron tras los ídolos. Entonces, nunca vemos un caso en las escrituras de poligamia que la cosa haya marchado bien, sino que siempre a la hora de las horas era una sola jalazón de pelos, que horrible, ¿verdad? Desde Abraham, pues, si ahí, Sí, imagínese, hasta estos días sigue el conflicto, las consecuencias de ese doble de esa matrimonio. doble situación. Es por eso de que, fíjese de que el Señor cuando le preguntaron acerca del divorcio, les dijo, Moisés les dio permiso de carta de divorcio, pero al principio no era así. Al principio, ¿a qué? En Génesis cuando dice que creó un hombre y una mujer, porque ese es el diseño de Dios, un hombre y una mujer. ¿Va? O sea, no es un hombre, dos mujeres, dos hombres y una mujer, no. El diseño de Dios es un hombre y una mujer. Y el Así, reclamo entonces de Miriam y Aarón básicamente no es por la bigamia, sino no. básicamente por que no era judía la segunda esposa. Ese era el reclamo. Ahí era donde estaba todo el alegato. Pero ¿qué va de eso a decir, miren, no era judía, a decir había bigamia? Entonces, ese tal vez es el asunto por eso fue que puse ese caso, precisamente para poder ver esa situación. Cómo es que a veces, le digo, muchas veces nosotros desde los púlpitos eh, provocamos el mal testimonio, pues.
provocamos el mal testimonio porque decimos, mire, Moisés era bígamo y Dios lo protegió. No, hombre. No, hombre, no. Pastor Jaime, Dígame. el pueblo escogido de Dios, ¿dónde nace como pueblo, dónde nace Israel? Prácticamente el momento de la elección con el llamado de Abraham, en ese momento. Ajá, En ese pero, momento. o sea, pero podemos ver más adelante con Jacob, es que Ahí nace, ya lo que es lo que es la parte de las tribus y todo eso. ajá, pero como tal, como Israel, va. Sí, correcto, Entonces, correcto. si retrocedemos un poquito, muchos todavía hacen ese, como mire, que no era mujer, no se podía No decir era ese momento una mujer judía, israelita. israelita, Ah, porque todavía no había sido establecido. Es un punto que es valedero, porque acuérdense que ujú. ya de a partir de las tribus, pastor, bueno, mi opinión, ¿verdad? Este, ya es que el Señor pues separa, ¿verdad? Ya, bueno, podemos ver el problema de los samaritanos con los judíos, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Verdad? Por haberse mezclado con otras razas, con otras gen. Ujú. Entonces, acá, digamos, será válido en el sentido de que estén muchos cuestionando que Moisés se metió con una mujer que no era del pueblo escogido, ¿verdad? Cuando todavía sí estaba como la profecía de Abraham, pero todavía no estaba establecido el pueblo de Israel como tal, pastor. Podría ser, aunque fíjese que vaya, si lo vemos desde ese punto de vista, ya ve que, por ejemplo, que en la genealogía de Cristo hay 4 mujeres que no son judías. O que inclusive que, vaya, porque está el caso de Rahab, que era la que vivía en Jericó, ¿va? Ruth, que era moabita, ¿verdad? Ajá, Y, sí, sí. ¿verdad? Entonces también hay casos así, pues. Ajá. También hay casos así. Pero tal vez la ambigüedad ha estado, por ejemplo, como le digo, de que más de alguien dice, es que lo que sucedía era de que Moisés era bígamo. No, hombre. Porque ya sea o que haya sido Séfora o que haya sido una mujer que él haya tomado después de su viudez, pues entonces no era bigamia, po. No era bigamia. Y como algunos de los hermanos muy bien estaban comentando, el problema no era bigamia, sino el origen de la mujer, de dónde era que Ujú, venía. sí. Ajá. Ahí era básicamente donde estaba el problema. Ujú. Bueno, entonces, ah, Vale, pero si uno habla, ¿verdad? Habla de Cus, ujú, de uno de los hijos de Noé, ¿va? sí, correcto. Sí, Entonces correcto. vemos el establecido el orden de Dios, ¿verdad? O sea, no tendría que haber, en este caso, si fuera por la descendencia en ese entonces, problema, ¿verdad? No, no tendría que ser porque inclusive se daban las situaciones, vaya, por ejemplo, como en el caso de Ruth, que aceptó al Dios de Israel, no había ningún problema. Así es. No, no había ningún problema. Y si nos vamos a palabras de Jesús, que Él no vino para condenar al mundo, sino para Sí, salvarlo, ¿va? no, Y sí, todo eso aquel que es, confesare con su boca, ¿verdad? Y la no, mujer confesó, esa figura también podía darse, y Ruth es el mejor ejemplo de que si es una correcto. persona aceptaba al pueblo, al Dios de Israel, no había Sí, ningún problema, sí, ningún correcto. problema. Entonces, ahora vamos a comenzar ya a hablar, después de esta breve introducción, vamos a comenzar a hablar acerca de la pareja que nos trae al tema de hoy, que es Priscila y Aquila. Fíjese que en el caso de ellos, déjeme comentarle algunas cuestiones. Por ejemplo, permítame. Sí, por ejemplo, el nombre de Priscila, ¿qué es lo que significa? En el griego, pues se dice Prísquila, así como usted lo ve allí, y también fíjese que a Priscila tenía un diminutivo, porque también aparte de Priscila le decían Prisca, pero es la misma persona, es la misma persona. De hecho, ya cuando comencemos a ver los pasajes, vamos a ver de que a Priscila hay uno de los pasajes en los que no se le dice Priscila, sino que se le dice Prisca, y Prisca lo que significa es anciana, y el esposo se llamaba Aquila. La forma de Aquila en griego es Aquilas, y su nombre significa águila. Fíjese que una situación bien curiosa respecto de ellos dos es la siguiente. Por estos nombres latinos, dice, uno concluiría que ellos habían residido en Roma bastante tiempo como para abandonar sus nombres judaicos. O sea que lo que había sucedido era que habían, digámosle así, por vivir en Roma, ellos habían adoptado nombres romanos,
Así como, por ejemplo, a veces hacen los coreanos cuando viven en Latinoamérica, ¿vale? Que ellos vienen y adoptan el nombre de... Por eso es que a veces usted puede conocer coreanos que llamen Fernando, que llamen Juan, y que no tengan esos nombres raros que tienen, ¿va? Entonces, Priscila y Aquila, lo que había sucedido era que habían adoptado nombres romanos, que son esos que le acabo de mencionar ahí. Y hay una cosa que hace de ellos bien especial. Mire, solo hay 6 versículos en las Escrituras que hablan de ellos, solo 6. Pero de esos 6 nos dejan una lección bien interesante que es precisamente la que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, aquí está una situación. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que dice Hechos 18:2. Veamos, Oscar, si nos ayudas, por favor, con esa cita. Hechos 18:2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Correcto. Entonces, el primero de los 6 versículos donde Priscila y Aquila son mencionados es cuando los echan de Roma. Mire qué curioso, ¿va? Dice que este Claudio lo que hizo, ya como que desde ahí existía el antisemitismo, ¿va? Entonces vino este Claudio y dijo, los judíos se me van. Y lo sacó, pa, y lo sacó. Entonces, imagina usted lo que implicaba vaya, usted vive en una ciudad donde usted ya ha hecho su vida y le dicen que se vaya. ¿Verdad? Y le dicen que se vaya. Pero tal vez lo que a mí me gusta de esto, y es la parte interesante, es de que a pesar de que ellos tuvieron que vivir una migración forzada, ¿sabe qué es lo bonito? Iban los dos. Iban los dos. Entonces, ¿sabe qué es lo que sucede? Ah, bueno, inclusive dice el versículo 3, y como era, hablando acerca de Pablo, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces tenemos esa situación de que precisamente el primer pasaje que las escrituras nos hablan acerca de Priscila y Aquila, que es lo que nos dicen, mire, los echan de la ciudad, pero lo bonito del caso y la lección importante, los echan y van juntos, pues. O sea, de que iban juntos en las buenas y en las malas. Hablando acerca del oficio de tiendas, ahí le he puesto una notita del comentario exegético que dice de que probablemente de aquellas tiendas o carpas, dice, hechas de lana de cabras de la misma provincia nativa del apóstol, y cuyo paño se vendía en los mercados de Levante bajo el nombre de silicio. Entonces, hacer tiendas no crea que era un oficio, hacer tiendas era como por decir así, como una especie de artesanía fina, pues. O sea, el que trabajaba de eso era porque era un artesano cotizado, pues. Entonces, Priscila y Aquila y Pablo, los 3 eran del mismo oficio. Luego, fíjense que la segunda mención que las escrituras hacen acerca de Priscila y Aquila los menciona haciendo esto. Miren, en 1 Corintios 16:19, veamos quién nos echa la mano aquí para que todos participemos. Hermano Jan, si nos lee esa cita, por favor, 1 Corintios 16:19. Buenas noches, maestro, Buenas compañeros. noches. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la Ajá. iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Correcto. Entonces vea vea 2 situaciones. Primero, tenemos el asunto de que cuando Claudio echa a los judíos de Roma, ¿qué es lo que sucede? Priscila y Aquila los echan, pero van juntitos. Acá en 1 Corintios 16:19, mire lo que dice, que Aquila y Priscila, dice, tenían una iglesia en su casa. O sea, por aquello de que hay quienes dicen, y ya vamos a meternos un poquito al ministerio de la mujer, porque precisamente estos dos nos ilustran un aspecto bien interesante del ministerio de la mujer. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Aquila y Priscila tenían una iglesia en su casa, ¿verdad? Claro, ¿por qué en su casa? Porque recuerde que el cristianismo en el primer siglo no tenía templos, sino que la gente lo que hacía, por eso es de que usted ve en el libro de Hechos que dice que partiendo el pan, dice, en el templo y por las casas, dice, comían con alegría y con sencillez de corazón. Pero vamos al asunto de que ellos, Aquila y Priscila, tenían la iglesia en su casa. Y fíjese que el asunto es ¿no? De que vaya, después de que los expulsan de Roma, precisamente una de las cosas que ellos hacen es de que se van para Corinto, que es donde Pablo los encuentra. O sea, el primer versículo que leímos, cuando Pablo se los encuentra, ellos están en Corinto. Pero lo interesante del caso es eso, ¿no? De que los dos tenían una iglesia en la casa.
Luego fíjese de que la siguiente mención, que sería la tercera mención, está en Hechos 18:18. Y mire lo que sucedió acá. Mi hermano Jaime Rivas, se nos ha ido por favor con Hechos 18:18. Dice así la palabra. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose ropado la cabeza, Rapado. rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Correcto. Vea de que otra vez, anda Pablo en los viajes misioneros y quienes eran, digámosle así, sus compañeros de fórmula o sus compañeros de viaje, Priscila y Aquila. ¿Va? Priscila y Aquila. Y Y vamos a ver, aquí, pastor, dígame. perdón, hay un paréntesis, repito, aquí cuando dice habiéndose rapado había hecho voto nazareo. No, acuérdese que el voto nazareo era al contrario, en el sentido de que no había que cortarse el pelo. Los Sí, comentaristas, perdón. sí, los comentaristas lo que dicen al respecto es de que habían ocasiones en las que Pablo, por ejemplo, respetaba las costumbres del lugar. Vaya, por ejemplo, en el caso de Timoteo, que viene él y se lo lleva para que lo acompañe, pero Timoteo no estaba circuncidado. Entonces, ¿qué dice la escritura que hizo Pablo? Lo circuncidó para evitar habladurías. Entonces habían situaciones como esas de que, por ejemplo, si la gente del lugar, por decir así, hacía votos como queriendo decir, mire, no me voy a cortar la barba hasta que el Señor me resuelva mi problema, ¿va? O alguna cosa así por el estilo. Entonces él respetaba ese tipo de costumbres y si la gente tenía algún voto de esos, él lo hacía, pero no tanto porque para él fuese importante, sino por respeto a la gente, ¿verdad? Por respeto a la Perfecto. gente. Entonces, Gracias. por eso es de que él tenía esa cosa de la rapada. Y vemos pues precisamente de que otra vez vemos a Priscila y Aquila que acompañan juntos a Pablo y que era lo que estaban haciendo ellos, estaban sirviendo al Señor, pues, que es la parte importante. Entonces vea de que ahorita tenemos 3 de los 6 versículos precisamente en los cuales Priscila y Aquila aparecen juntos. Mire el cuarto versículo. Este cuarto versículo está bien bonito. Hechos 18 del 24 al 26. Hermano Mario, si lo lee, por favor. Amén, pastor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjese que otra de las cosas y que este versículo nos enseña es el hecho de que Priscila y Aquila, una de las cosas que ellos tenían era que conocían las escrituras. Ahora, vea por qué. Porque menciona de que dice que se encontraron precisamente a este Apolos, que dice que Apolos era poderoso en las escrituras. O sea que a este no le iban a dar gato por liebre. Dice que él era poderoso en las escrituras. Pero dice que una de las cosas que él, aunque era muy fervoroso, dice, pero dice lo único que hablaba enseñaba lo concerniente al Señor. O sea, a él le gustaba hablar del evangelio, pero no había una entrega total. Y mire lo que dice ahí al final del 26. Cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿qué hicieron? Le tomaron aparte y mire lo que dice que hicieron. Y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Se imagina qué conocimiento tenían Priscila y Aquila para de que Apolos, siendo poderoso en las escrituras, y le pudiesen corregir la plana? No sé si me explico en esto, ¿verdad? De que Sí, sí, ¿verdad? sí, De que porque ahí dice, les pusieron más más. exactamente, o sea, lo pulieron, pues. Sí, cabal, eso, lo pulieron. Imagínese usted, si, bueno, le voy a decir una cosa, fíjese que en la actualidad, por ejemplo, hay un lío que la teología no ha resuelto. ¿Cuál es ese lío? ¿Quién es el autor de la carta a los hebreos? Es esta fecha y no se sabe. Pero mire entre los candidatos, uno de ellos es Apolos y el otro es Priscila y Aquila.
Imagínese, imagínese usted en dónde los coloca la teología como para querer decir, mire, si hay alguien que tuvo la cabeza para escribir la carta a los hebreos, es muy probable que hayan sido Priscila y Aquila. Porque imagínense, si Apolo dice era de Alejandría, que era una ciudad muy culta, que era un varón elocuente, que era poderoso en las escrituras, y Priscila y Aquila tenían el conocimiento como para poder corregirle la plana, entonces definitivamente que esta gente de las escrituras sabía un gran montón, pues. Entonces, ese es el otro detalle interesante, ¿va? La cuestión esa de que precisamente no solamente tenían una iglesia, andaban juntos en las buenas y en las malas, acompañaban a Pablo en sus viajes, sino que también la otra cosa que vemos que las escrituras nos hablan acerca de ellos, que ¿qué era? Dice que tenían un conocimiento de las escrituras tal que podían enfrentar a alguien como Apolos y poder corregirlo. ¿Verdad? Esa es la otra cosa que las escrituras nos hablan acerca de Priscila y Aquila. Mire la otra cosa, ¿sí? ¿Alguien tiene Pastor, algún? Dígame. y aquí cuando dice que era varón de Alejandría, ya se puede concernir a la escuela que había en aquellos entonces, de las escuelas de Ah, sí, enseñanza. es muy probable, porque Digamos, me corrige, ¿verdad? Estaba Alejandría, Alejandría. Antioquía y Occidente. Ajá, pero Alejandría su manera de interpretar era más alegórica, ¿va? Correcto, Alejandría tenía la interpretación alegórica. Es correcto. Ahora, pero mire lo interesante del caso, como precisamente la iglesia primitiva, prácticamente su cosa era como la escuela de Antioquía, o sea, la interpretación literal de las escrituras. Entonces debió ser, le digo, debió ser una plática bien interesante de que seguramente al principio tal vez a Apolos no le ha de haber sonado, no le ha de haber, digamos que los ha de haber visto con un poco de sospecha, ¿va? Pero el hecho de que ellos tuviesen el suficiente argumento para poder corregirlo, de veras que eso habla muy bien de ellos. Y como le digo, tan es así, de que por ejemplo en ese dilema de que quién escribió la carta a los hebreos, uno de los candidatos para escribirla son Priscila y Aquila. Y déjeme decirle otra cosa más. En el caso del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero de todos los griegos el mejor es el de la carta a los hebreos. O sea, es el griego más piquis. Es el griego más piquis. Imagínese usted, y si fuera cierto que Priscila y Aquila le escribieron, si fuera cierto, ¿va? O que haya sido Apolos también, porque hay quienes dicen que fue Pablo, que fue Bernabé, y hay que inclusive que fue hasta Lucas, ¿va? Pero esas ya son opiniones, le El digo. pastor Castellón no lo sacamos de que fue Pablo, ¿va? Sí. Pero bueno, pero le digo, hasta la fecha el lío no está resuelto. Hasta la fecha el lío no está resuelto. Pero uno de los candidatos a poderla haber escrito, uno es Apolos y los otros son Priscila y Aquila. Solamente para que se haga una idea del tipo de conocimiento que esta gente tenía. Luego fíjense que el otro pasaje donde aparecen estos sujetos es acá, mire, en Romanos 16:34. Veamos quién, hermano Mario Rogel, porque ya vi que hay dos Marios. Hermano Mario Rogel, por favor. Es Romanos 16, 3 Amén, al pastor. 4. 3 al 4, yo he puesto. Ajá, sí, yo estaba buscando 34. No, es 16, 3 al 4. Amén. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Correcto. Imagínese usted por qué Pablo los quería tanto. Expusieron su vida por mí. Nada más, ¿va? Nada más. Entonces, imagínese usted qué deuda de gratitud no tenía el apóstol Pablo con estos sujetos si ellos literalmente habían expuesto su vida para salvar a Pablo, ¿verdad? Hay dos situaciones, una que aparece en Hechos 19:30 y la otra que aparece en Hechos 18:6, que son las dos posibles ocasiones en las que Priscila y Aquila hayan expuesto su vida por Pablo. Pero imagínese usted, vaya, yo escuché una vez el caso de una persona que decía que por qué quería tanto a un muchacho que no era su hijo, y supuestamente era porque en un asalto a un banco, el chico cuando asaltaron el banco, se metió para recibir la bala en lugar de él. No lo mataron, no lo mataron. Pero imagínese usted,
Si alguien recibiera una bala por cualquiera de los que estamos acá en la reunión, ¿cómo se sentiría usted respecto de esa persona? Bien agradecido, ¿va? Bien agradecido. Ah, pues Me en el caso, sentiría que le debo la vida. literalmente, ¿va? Literalmente. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Imagínense hasta dónde llegaba el aprecio que tenía Pablo por Priscila y Aquila, que dice, mire, ellos expusieron su vida por mí. ¿De cuánta gente nosotros podríamos decir eso? Difícilmente. Yo creo que quizás nos sobran dedos de la mano para poder decirlo, aunque sí hay gente, va. Hay gente y eso definitivamente hay que reconocerlo. Hay gente que sí de veras vale la pena y Dios sabe por qué la ha puesto, por qué nos la ha puesto en el camino. Y en este caso, pues a Pablo les había puesto a Priscila y Aquila, que era lo que hacían esa función. Y fíjese que el último, veamos, yo creo que este es el, sí, yo creo que este es el último pasaje es este, segunda de Timoteo 4:19. Hermana María Julia, si nos lo lee, por favor. Segunda de Timoteo 4:19. Active el micrófono. Es el versículo que está en pantalla. Sí, el versículo que está en No. pantalla. Sí, sí, ese es. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Onesíforo. Correcto. Onesíforo. Onesíforo. Mire, la última vez que son mencionados es mencionado en la última carta que escribe Pablo antes de morir y están juntitos los dos. Y están juntitos los dos. Fíjese que con Priscila y Aquila ocurre una situación y quiero que vea este cuadro. Va. Le decía de que Priscila y Aquila son mencionados 6 veces en las escrituras. Ahí están las citas, miren. Ahí están las citas. Pero usted nota una cosa, que en las 6 citas, en 4 de las 6, vaya, en las únicas 2 que es mencionada, aquí la primero es en Hechos 18:2 y en Primera de Corintios 16:19. De ahí en todas las demás, perdón, en Hechos 18:2 y Primera Corintios 16:19, Aquila, que es el esposo, es mencionado primero. En las otras 4, quien es mencionado primero es Priscila. Ahora, sucede una cosa. No era la costumbre mencionar primero a la mujer. La costumbre era mencionar primero al hombre. Pero ¿qué es lo curioso del caso? Que de las 6 veces que aparecen en las escrituras, en 4 de 6, Priscila es... ahí debió ser aquella situación de que, mire, ¿y él quién es? Ah, él es el esposo de Priscila, va. No sé si a más de alguno de ustedes les ha pasado eso, de que hay en partes en las que no los conocen a ustedes, sino que los conocen por sus hijos o por sus esposos, ¿va? Que dicen, ah, mire, y ella quién es. Mamá Sí, de Camila. ¿ah? A mí solo mamá de Camila, dice. No, o sea, usted no tiene nombre. No, soy la mamá de Camila. Le digo, a mí así me ocurre también en la iglesia donde va mi hija, yo soy el papá de Alma. A mí no me conocen. A mí no. Pastor Jaime, Dígame. en uno de los pasajes donde se menciona a Aquila de primero, cabe observar también que es cuando están en la casa de oración, o digamos el lugar donde se reunían, ¿va? La iglesia que ellos tenían. Haciendo hincapié, y es bien importante en este punto que Pablo lo pone en primer lugar porque es, digamos, el lugar del hombre, ¿verdad? Como cabeza y en este caso como el encargado de la obra, digamos. Ajá. Pero, Ahora, pero posteriormente, ¿verdad? Se menciona más a Aquila, a Priscila. perdón, a Priscila, será por el hecho de que Pablo vio como la mujer, digamos, en el ministerio siempre es más dada, ¿verdad? El hombre un poco más reacio, ¿verdad? O tiene otras características la mujer y por eso es que Pablo le hace esa mención más continua. Fíjese de que precisamente, y ese es el asunto que los comentaristas dicen, que vaya, a pesar de que lo usual era mencionar al hombre primero, en Priscila y Aquila se da el asunto de que ella es mencionada primero.
Entonces como que estaba aquella situación de que ella por alguna razón como que era más sobresaliente. Aquella de que, mire, ¿y él quién es? Ah, él es el esposo de la niña Priscila o de la hermana Priscila. Así como dice la hermana María Julia, que ella con su hija, ¿va? Es la mamá de Camila. O sea, usted no existe ni yo tampoco, ¿va? No existimos. Y Pero aquí en este caso, pastor, definitivamente en el conocimiento, como allá dice un texto que los dos le hablaron Apolos. a Apolos, o sea, está mencionando Pablo que la mujer sabía, ¿verdad? Ah, sí, sí. Y le voy a decir otra cosa más. Fíjese de que el hecho que ocurra esta situación en las escrituras nos hace ver una situación. Eh, a veces algunos hombres somos tan machistas que nos oponemos a que nuestras mujeres triunfen, ¿verdad? Sí. Aquello de que si la mujer quiere sacar una licenciatura, como yo no la tengo, no la dejo. Eh, ¿Y a cuenta de qué, pues? Pastor, ¿Verdad? ya tocando, ya que se da la oportunidad y le quiero consultar, ¿verdad? Dígame. El sábado yo estuve me invitó un amigo, ¿verdad? Mira, venite a tal iglesia, ¿verdad? Que yo andaba cerca y tenía un evento, ¿verdad? Entonces, bueno, lo voy a mencionar, ¿verdad? Porque esa es una charla, la iglesia El Camino. Sí. Va, entonces me invitó el amigo, ¿verdad? Y yo siempre que he de compartir palabras, pues uno tiene criterio, la verdad que uno no, nuestra denominación tenemos claro, ¿verdad? El fundamento, pero ya cuando usted escucha a los pastores, y viene al tema porque vienen los títulos, ¿verdad? Ahí mencionaron a un apóstol, de repente mencionaron a la pastora. Entonces, no queremos desmeritar, en este caso hablando de Priscila, el conocimiento, la capacidad de las mujeres, más en este caso sí los títulos. Ujú. A eso me quiero yo enfatizar. O sea, como Pero bautistas tenemos claros que no hay pastora, ¿va? Pero le voy a comentar una cosa respecto de los títulos. Fíjese que con los títulos no crea que solo con las mujeres se cometen abusos, porque me decía un pastor, por ejemplo, una filial del tabernáculo que está en Nueva York, que me estaba diciendo él de que allá últimamente se les ha metido a la locura de que hoy ya no son apóstoles, hoy son padre de apóstol. O sea, o sea, O sea, ya aún más, va saliendo, o sea, no, ya aún ya más otro pesado, ¿no? nivel, va. Sí, ya es otro nivel. Entonces, yo creo que a veces ya cuando entramos a esa cuestión de esos títulos así, ya es más Sí, ya es un poco ya el ego, ya siento que ya el hombre ya va queriendo tener ese protagonismo, ¿verdad? sí. O dar títulos que no. El punto es, Ahora, eh, la parte interesante, y tal vez la parte interesante, tal vez para retomarle un poco lo que usted dice. Mire, independientemente de que le llame como le llame, hay una cosa que no podemos negar y es el valor importantísimo que tiene la mujer en el ministerio. Eso sí no lo podemos negar. Dígame, hermano ah, Jan. Hola, hermano Jan. Sí, solo un aporte Sí. que Pablo, teniendo pues voy a decir, la formación hebrea, siendo fariseo, él rompe ese esquema haciendo ver y dar ese tipo de valor a la mujer en la época helenística. Es decir, Y que que Priscila no es la única que él menciona correcto. no es la Sí, única. porque ahí está Febe, que también Febe, cuando menciona Febe en la carta de los romanos, Irma Febe, también. están Trifena y Trifosas, y hay una lista mero exagerada de sí, mujeres. el apóstol hace ver estas cuestiones de que las mujeres rompe el esquema hebreo, ¿verdad? Y casi pues hace hacer ver, porque como le repito, Febe también la menciona mucho porque Febe es la que transportaba, le voy a decir, las cartas, y no era Ujú, solamente una mensajera que traigo, ¿verdad? Sino que ella sabía lo que escribían, y en ese tiempo, pues las mujeres no eran preparadas. Por lo tanto, pues Pablo rompe ese esquema hebreo a hacer valor a las mujeres. ujú. Ese es mi aporte. Y solo para que nos enfermemos la mente, le quiero comentar algo. En el caso de los varones que estamos acá,
¿cómo se sentiría usted que su mujer sea más sobresaliente que usted? ¿Qué haría? En el Bueno, sentido de yo, decir, ay, mire, niña, reconozca su lugar, ¿va? O de decir, mire, mamita, yo me siento muy orgullosa de usted, de que usted tenga ese protagonismo. A pastor, ver, dígame. en ese caso, bueno, uno como hombre no se debe, el machismo creo que muchos quizás les puede tocar el ego, es como, hey, mira vos, el pastor y sabe más tu mujer, va, ¿qué pasa ahí, va? Predica más bonito que vos. Ajá, o, puya, ella te llena la iglesia, va. No, Cabal. partamos, no, creo que debemos partir, yo en mi caso, a lo tomara quizás así, este, entender primero que el administrador, la persona que ha puesto el Señor, es al ministro, Ujú, ¿verdad? De ahí que la mujer tenga otros dones, porque Dios nos reparte todo. claro. Creo que debo verlo como la ayuda idónea, como tal, ahí entra, ¿verdad? Ujú, La capacidad de mi mujer, porque me va a ayudar ministerialmente, ¿verdad? Más si mi mujer tiene capacidad, un ejemplo, qué bendición, porque ya ve cuánto problema ocasionan de repente, bueno, no quiero agraviar a veces las mujeres de los pastores porque se meten en Honduras, va. no, pero imagínese, vaya, por ejemplo, que es una mujer que tiene un título o es una mujer que toca un instrumento musical, por ejemplo, y yo no puedo, Ajá. ¿verdad? O sea, llega a Hermano, abonar al ministerio, ¿verdad? claro, Y todo va en pro de la obra, pues. así es. Hermano Milton, le vi que había levantado la mano, dígame. Sí, yo creo que considero que mi punto de vista sería que madurez de los dos, porque un ejemplo de esto, el ministerio de la señora esta, Joyce Meyer, ella Ujú. predica, pero el esposo es el que se encarga, si no me equivoco, como de la logística, el mantenimiento de la iglesia, ¿No y sí? yo creo que ahí es prácticamente madurez los dos y no olvidemos, ¿verdad? Y de hecho el ministerio así se llama, Joyce Meyer Ministries, así se llama, Así es. Y yo así se creo llama. que, digamos, si la mujer es la llamada, pero realmente en la casa hay que saber ubicar las cosas. ¿Quién es Ujú. el que también, o sea, la parte de la madurez, ¿va? ¿Quién tiene más autoridad en el hogar? ¿Verdad? Ujú. Y por eso, fíjese que este caso de Priscila y Aquila es tan importante, ¿va? Por la cuestión esa de que, bueno, y cómo manejo, o vaya, le voy a poner otro caso, le voy a poner otro caso. A veces hay hombres que nos oponemos a que nuestras mujeres manejen bajo el argumento estúpido, vas a chocar el carro. Ay, vos no, lindura, vos no chocas el carro. O sea, solo la mujer es la única que choca los carros, vos no. Entonces, entonces ahí en ese aspecto como que es un poco complicado, pues el hecho de decir hasta qué punto es el machismo el que está privando en esa situación, ¿va? Dígame, hermano Mario Romero. Eh, También podemos ver, pastor, cuando el Señor Jesús evangeliza a la mujer samaritana, ¿verdad? Y vemos la función que ella fue a predicar, pues, porque el Señor la manda, ¿verdad? Ah, A sí, compartir. Y se convirtieron, dice, toda la ciudad, toda toda la la ciudad, ciudad. toda la ciudad Entonces, se convirtió. ajá, entonces podemos ver que, no, o sea, el Señor estableció el ministerio. Yo creo que el hermano lo dice bien, con madurez y las cosas como son, en el sentido espiritual, ¿verdad? Ujú. En el sentido espiritual, porque dice la palabra, Pablo, que las mujeres, y en muchos los hemos escuchado en algunas predicaciones, mujeres, sométanse a su marido, va, y ya, amén, dicen los siervos ahí gritando, va. No, Pero, pero le digo, pero para mí ese es un mal enfoque. Para mal mí ese es enfoque un mal enfoque. porque está diciendo que se sometan a su marido bajo la voluntad de Cristo, o sea, bajo la línea del Señor, porque el hombre, Jesús dejó al hombre, ¿verdad? Lo estableció, pero para cuidar a la mujer, por eso Y después la, dice que y la otra cosa que sabe también que es lo feo en eso, es un poco grosero utilizar un púlpito aprovechando a la multitud para yo exponer un punto de vista de doblegar a una mujer. ¿Verdad? Aprovechando que yo estoy en el púlpito y que la gente va a decir amén, eso está feo. sí, Hay dos hermanos que han levantado la mano, pero por la cosa de la pantalla no veo quiénes son. Si pudieran expresarnos sus comentarios, por favor.
Sí, Veamos. amén. Yo no tengo Diga. levantar la mano. Alguno de los consejos que nos daba el pastor general en sus prédicas, siempre él decía que la mujer era digamos, la ayuda idónea. Y cuando él daba los ejemplos que muchas veces decía uno, él decía Ujú, que las mujeres son más astutas, digamos, en la parte de la compra, porque ellas siempre andan buscando las ofertas, viendo la economía. Y digamos, muchas veces uno, como usted dijo, en los vehículos, ¿va? ¿Por qué no ujú. enseñarle a una mujer a cambiar la llanta? Ajá, un Uno- montón, las mujeres son capaces de hacer muchas cosas. Manejar un carro. Bueno, hay mujeres que andan en moto, pues, va. Hay mujeres que andan en moto. ¿Va? Hermano Mario Romero, dígame. Y hay hombres que no pueden manejar moto, ¿va? Y hay hombres que... va. Sí, Está así bueno es. eso. Está bueno el chiste. Pero, Está bueno pero, el pero, chiste. pero, pastor, para terminar solo mi idea, ¿verdad? Rapidito, Dígame. para el espacio de los compañeros. Después dice la palabra que el hombre cuide a la mujer como a vaso más frágil, ¿verdad? Y a coheredera de la gracia de la vida. Ajá, entonces ahí, digamos, sí, yo he escuchado lastimosamente cuando dicen eso, ¿verdad? Y definitivamente una aplicación equivocada de las personas que he escuchado, ¿verdad? Pero lo digo yo con respeto y, digamos, para no cometer el error, ¿verdad? No, y vea una cosa, fíjese que en esa cita que dice que la mujer es coheredera de la gracia de la vida. O sea, es una heredera de la gracia igual que yo, ¿verdad? Así que ese es un punto que hay que considerar muchísimo. Eh, Corintios, no sé si me estoy equivocado, Corintios capítulo 13, donde dice del cuerpo de Cristo, pastor, ¿verdad? Pero bueno, a donde Pablo hace mención de que el cuerpo de Cristo somos todos, ¿verdad? Que unos son oídos, otros son ojos, Y ahí ¿verdad? no hace distinción entre hombres y mujeres. Así es, Ahí hace no hace distinción entre como hombres un y mujeres. cuerpo. Entonces, abonando a lo que usted dice de lo que ellas son coherederas, en el Señor nadie es más, nadie es menos, todos Es somos. correcto, es Ajá. correcto. Mire qué interesante a la conclusión que hemos llegado después de todo este debate. Y esa era la idea, por eso fue que habíamos elegido este tema. Fíjese de que hay un libro que se llama Parejas Famosas de la Biblia, donde se hace un análisis de las parejas y precisamente ahí en ese libro es donde sale esto que acabamos de discutir ahorita sobre lo que eran Priscila y Aquila. Le digo, a mí en lo personal, ese libro me ha enseñado mucho por la cuestión esa de la cuestión esa del machismo, de aquello de a veces cuántas mujeres podrían hacer cosas pero grandísimas para el Señor y muchas veces somos los hombres los que les estamos poniendo la barrera para que no lo hagan, ¿verdad? Y eso también tiene que ver, por ejemplo, en el caso de aquellos que tenemos hijas, por ejemplo, ¿verdad? Que tenemos hijas, que tenemos hermanas, ¿verdad? Entonces, la verdad es que es un tema que siento yo que ha sido muy educativo y qué bueno que las opiniones de veras de ustedes han enriquecido mucho todo lo que acabamos de decir. Déjeme contarle cuál va a ser el tema para la próxima semana. Para la próxima semana le voy a tener un tema un poco pleitisto. Le voy a tener qué hizo Jesús entre su muerte y su resurrección. O sea, eso, porque nos dicen, mire, lo enterraron y resucitó al tercer día, y en ese lapso, ¿qué fue a hacer? Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima semana, siempre el Wow. 16 de noviembre a las 7. Recuerde que se puede conectar desde donde esté, hermana María Julia. Sí, 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 por supuesto. ¿Verdad? Así que ese va a ser el tema para el próximo miércoles. ¿Qué hizo Jesús entre su muerte y su resurrección? Entonces le voy a comentar lo que dice el credo niceno al respecto, ¿va? ¿Qué fue lo que Jesús fue a hacer? Y vamos a ver todos los versículos que lo comprueban. Así que ese va a ser el tema para la próxima semana. Desde ya están invitados y recuerde que el enlace de Zoom y las claves lo pueden compartir con quien quiera. No necesariamente tiene que ser pastor, no necesariamente tiene que ser pastor, sino que puede ser líder o alguien en quien ustedes creen de que este tipo de estudios le pueden servir, lo pueden compartir libremente. Bueno, vamos a orar Pas- entonces, bien. Por la clase, Pastor, pastor. y este no queda grabado, pastor. Ahorita este sí se está grabando, sí se está Sí, ¿verdad? grabando y se va a compartir otro momento. Se va Ok, a compartir otro momento, este sí se está grabando. Amén, gracias, amén. pastor.
Alguien había hecho otro comentario por ahí que medio quedó inconcluso. Bueno, vamos a orar entonces para terminar y como les repito, el estudio del próximo miércoles va a ser ese. ¿Qué hizo Jesús entre su muerte y su resurrección? Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche que tú has permitido que nos podamos reunir. Bendice a cada uno de mis hermanos de que estuvieron esta noche en la reunión y te damos gracias de antemano por todo lo que se ha dicho y que pueda servir de edificación para cada una de nuestras vidas. Danos una buena noche, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Buenas Buenas noches, noches, maestro. bendiciones. Bendiga, pastor. Buenas Buenas noches. Bendiga a todos, hermanos. Que Dios los bendiga.